La escuela en Villa Esperanza estaba en silencio esa mañana cuando llegó la maestra Camila. Desde que comenzó a trabajar allí, había notado que la atmósfera de la institución era algo pesada, con varios estudiantes que parecían llevar más carga que la simple tarea escolar. Sin embargo, aquel día, algo distinto llamó su atención. Camila observó cómo, en la entrada, Mateo, un niño nuevo de unos 7 años, se aferraba a su mochila con fuerza, mirando a su alrededor con una mezcla de miedo y desconfianza. Desde el primer día de clases, Mateo se había mostrado retraído y evitaba interactuar con otros compañeros. Su ropa desgastada y el cuaderno lleno de tachaduras no pasaron desapercibidos para Camila, quien, con un nudo en la garganta, decidió acercarse al niño en un intento por comprenderlo mejor. «Hola, Mateo», dijo Camila con una sonrisa cálida, agachándose a su nivel. «¿Estás listo para la clase de hoy?». Mateo asintió sin mirarla directamente, apenas levantando la vista antes de apretar sus labios. Camila percibió un brillo de tristeza en sus ojos y, por un momento, dudó si debía seguir presionando. Pero algo en su instinto le decía que había mucho más que una simple timidez en aquel niño. En su mente, comenzó a preguntarse sobre la vida que llevaba fuera de la escuela, una vida que parecía pesarle demasiado para su edad. Cuando la campana sonó, Camila condujo a los niños al aula y comenzó con la primera lección del día. A lo largo de la clase, observó de reojo a Mateo, quien mantenía la cabeza baja y sus manos firmemente entrelazadas sobre el pupitre. La maestra notó que evitaba cualquier contacto visual con los demás y que incluso sus movimientos eran cuidadosos, como si temiera llamar la atención. Durante el recreo, Camila decidió aprovechar un momento de calma para hablar con otra maestra, Laura, quien llevaba años trabajando en la escuela y conocía bien a las familias del pueblo. Sin embargo, la conversación con Laura no trajo consuelo, sino más preguntas. «Es un niño especial», dijo Laura, sin querer revelar demasiado. «Llegó hace poco con su tío, pero hay algo en el que no parece encajar. Siempre parece asustado». El comentario de Laura dejó a Camila preocupada. Mateo era más que un niño tímido, y el hecho de que hasta los adultos de la escuela percibieran algo extraño reforzaba sus sospechas. Decidida a entender mejor lo que sucedía con su alumno, Camila empezó a prestarle una atención especial a sus comportamientos y detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un significado inquietante. Al final del día, mientras los padres y tutores llegaban a recoger a sus hijos, Camila observó cómo Mateo se acercaba lentamente a un hombre de expresión dura y semblante serio que lo esperaba en un auto desgastado. La maestra intentó sonreírle a Mateo en despedida, pero él apenas respondió con una mirada tímida, desapareciendo rápidamente dentro del auto. Cuando el auto se alejó, una sensación de desasosiego se instaló en el pecho de Camila. No podía precisar por qué, pero en lo más profundo de su ser, supo que aquel niño necesitaba ayuda. Aquella noche, el rostro de Mateo no abandonaba los pensamientos de Camila. Intentó concentrarse en corregir los ejercicios de sus otros alumnos, pero cada vez que veía un cuaderno con el nombre Mateo López, el mismo nudo en el estómago volvía. Había algo en sus ojos tristes y en la forma en que su cuerpo parecía encogerse cada vez que alguien intentaba acercarse. Al recordar la despedida de Mateo con su supuesto tío, la imagen del auto desgastado y el rostro de aquel hombre severo se mezclaron en su mente, haciéndola sentir aún más inquieta. Al día siguiente, decidió actuar. Era temprano en la mañana cuando Camila entró a la oficina de la directora de la escuela, la señora Raquel Sandoval, una mujer robusta y de carácter firme. La directora siempre había tenido una actitud muy estricta respecto a la vida personal de los estudiantes, insistiendo en que la labor de los docentes debía limitarse a las aulas. «Buenos días, Camila, ¿en qué puedo ayudarte?», dijo la directora con una mirada curiosa mientras la invitaba a sentarse. Camila dudó un momento antes de hablar. Sabía que Raquel no era de las que se interesaba en problemas que ocurrieran fuera del horario escolar, pero la preocupación que sentía por Mateo era demasiado fuerte como para ignorarla. «Directora, he notado que hay algo extraño con uno de los nuevos estudiantes, Mateo López», comenzó Camila con voz cautelosa. «Desde que llegó, parece asustado, retraído. Y ayer, cuando lo vi irse con su tío, no pude evitar sentir que algo anda mal». Raquel se recostó en su silla, cruzando los brazos y escuchando con una expresión de impaciencia. Sus ojos eran duros, acostumbrados a lidiar con las quejas de los profesores sin dejarse afectar. «Camila, no podemos interferir en la vida personal de los alumnos», respondió Raquel, sacudiendo la cabeza con firmeza. «Si Mateo tiene algún problema en casa, es asunto de su familia.
Nuestra responsabilidad termina en las puertas de la escuela. Camila sintió una oleada de frustración, pero intentó mantener la calma. Sabía que insistir en este momento no sería bien recibido, así que optó por retirarse, aunque no sin antes lanzar un último argumento. Solo quería que lo supiera, directora. Creo que Mateo necesita más ayuda de la que imaginamos. La directora le dedicó una mirada de advertencia, y Camila supo que sería inútil insistir. Pero en su interior, la inquietud seguía latente. Más tarde, en el aula, Mateo llegó con la cabeza gacha, cargando su vieja mochila. Al entrar, levantó la vista apenas un instante, y al notar que Camila lo miraba, bajó la mirada rápidamente, como si estuviera avergonzado. Camila intentó acercarse sutilmente y le hizo una señal para que se quedara después de clase. Mateo asintió en silencio, como si ya esperara que ella le pidiera quedarse. Al finalizar la clase, cuando el último alumno salió del aula, Camila se sentó frente a Mateo y le dirigió una mirada comprensiva. Mateo, quiero que sepas que puedes contarme cualquier cosa. Si necesitas hablar o si algo te molesta, estoy aquí para ayudarte. Por un segundo, los ojos de Mateo se iluminaron, como si una pequeña esperanza surgiera en él. Sin embargo, la expresión de miedo volvió rápidamente, y Mateo bajó la cabeza, apretando con fuerza el borde de su suéter. No puedo hablar de eso, señorita, murmuró en un susurro apenas audible. Camila sintió su corazón latir con fuerza al escuchar la respuesta. Aquel "no puedo hablar de eso" sonaba más como un secreto forzado, un peso que el niño cargaba sin entenderlo del todo. ¿Por qué no puedes?, preguntó con suavidad. ¿Es algo que te dijeron que no contaras? Mateo asintió lentamente, y Camila sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Quién le habría dicho al niño que guardara silencio? ¿Su tío? ¿Algún otro miembro de la familia? Cada vez que pensaba en lo que podría estar ocurriendo en la vida de Mateo fuera de la escuela, el desasosiego crecía. Solo recuerda que no estás solo, Mateo, dijo ella finalmente, con voz suave y reconfortante. Si alguna vez necesitas ayuda, aquí estaré, ¿de acuerdo? El niño la miró con una mezcla de gratitud y miedo, como si aquella promesa le trajera un alivio temporal. Sin embargo, a medida que Camila lo observaba salir del aula, comprendió que su promesa solo sería útil si lograba desentrañar aquel oscuro secreto que Mateo guardaba. Esa tarde, mientras veía al niño desaparecer al final del pasillo, la determinación se apoderó de ella. Haría lo que fuera necesario para proteger a Mateo. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, pero también sabía que no podía ignorar la situación. Y esta vez, nada, ni siquiera la indiferencia de la directora, la detendría. Esa misma noche, Camila no podía dejar de pensar en la silenciosa súplica en los ojos de Mateo. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, tomó una decisión impulsiva: averiguar quién era realmente el tío de Mateo. Sabía que cruzar esta línea podría traerle problemas con la dirección, pero la idea de dejar a aquel niño sin ayuda era más fuerte que cualquier regla de la escuela. A la mañana siguiente, llegó a la escuela aún más temprano que de costumbre. Su plan era simple: revisar el expediente de Mateo en la oficina administrativa, donde se archivaban los documentos de los alumnos. Sin embargo, el lugar siempre estaba custodiado por la secretaria, una mujer curiosa y estricta que jamás permitiría que Camila revisara esos archivos sin una razón oficial. Afortunadamente, ese día, Camila encontró la oficina vacía. Con el corazón latiendo rápidamente, se deslizó dentro y comenzó a buscar el archivo de Mateo en el cajón que correspondía a los nuevos estudiantes. Pasaron varios minutos hasta que finalmente dio con la carpeta. Sus manos temblaban levemente mientras la abría y buscaba alguna información sobre la familia del niño. La hoja de inscripción era breve y no contenía mucho más que el nombre del niño y el de su tutor, Samuel López, su supuesto tío. Mientras leía, algo llamó su atención. En el espacio correspondiente a la dirección, en lugar de una ubicación específica, solo había una anotación vaga que decía zona rural. No había número de teléfono, ni ninguna referencia concreta al domicilio. Camila sintió cómo se incrementaba la extraña sensación de que algo no estaba bien. Rápidamente, cerró el archivo y lo devolvió al cajón antes de que alguien pudiera descubrirla. Salió de la oficina y volvió al aula, su mente dando vueltas con preguntas que no la dejaban en paz. ¿Por qué un adulto dejaría tan poca información de contacto? ¿Qué escondía Samuel López? Necesitaba más respuestas, y la única manera de conseguirlas sería observar de cerca la interacción entre el tío y Mateo. Más tarde, al final de la jornada escolar, Camila aguardaba cerca de la salida,
vigilando el momento en que Mateo se reuniera con su tío. El niño se acercó a la puerta del edificio escolar con la misma expresión apagada de siempre, y entonces apareció el hombre. Samuel López era un sujeto alto, de hombros anchos y mirada penetrante. Parecía cargar siempre un gesto de impaciencia, y apenas hizo contacto visual con Mateo, quien bajó la cabeza y apresuró el paso para llegar a su lado. Camila se acercó un poco, intentando no ser vista mientras observaba la escena. Samuel apenas saludó a Mateo, y en lugar de preguntarle sobre su día o sonreírle, solo se limitó a decirle en voz baja y brusca: «Vamos, no tengo todo el día». Camila sintió un escalofrío. La frialdad en la voz de aquel hombre la inquietó aún más. Desde la distancia, alcanzó a ver cómo Samuel empujaba levemente a Mateo hacia el auto, y el niño obedeció sin levantar la vista. La escena le resultaba cada vez más inquietante, pero necesitaba más pruebas antes de involucrarse oficialmente. Una idea peligrosa comenzó a formarse en su mente, ¿y si lo seguía para ver a dónde llevaban a Mateo? Sin pensarlo demasiado, Camila corrió hacia su propio auto y lo puso en marcha, manteniéndose a una distancia prudente del vehículo de Samuel. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado y posiblemente irresponsable, pero la seguridad de Mateo se había convertido en una prioridad para ella. A medida que avanzaban, el camino se volvió más irregular, y las luces de la ciudad quedaron atrás mientras entraban en una zona de carretera rodeada de árboles y casas dispersas. Samuel condujo durante varios kilómetros hasta que, finalmente, giró hacia un camino de tierra y desapareció entre las sombras de los árboles. Camila detuvo su auto a cierta distancia, observando cómo la figura de Samuel y Mateo descendía del vehículo y se internaba en una casa solitaria, vieja y deteriorada. Esperó en silencio dentro de su auto, observando el lugar con atención. La casa estaba rodeada de maleza y tenía las ventanas cerradas, como si quisiera aislarse de cualquier mirada curiosa. La sensación de peligro se intensificó en Camila, quien comenzó a considerar si debía entrar o si sería más seguro llamar a las autoridades. Pero justo cuando iba a tomar el teléfono, algo la hizo detenerse. Una sombra apareció junto a la ventana de la casa. Era Mateo, quien miraba hacia el exterior con una expresión llena de tristeza y temor. Camila contuvo la respiración al notar que, en lugar de moverse libremente, el niño estaba detrás de una gruesa cortina, apenas asomando el rostro. Camila comprendió entonces que las cosas eran mucho más serias de lo que había imaginado. Su corazón latía con fuerza, y el miedo la invadió al darse cuenta de que, posiblemente, Mateo vivía prisionero de algún oscuro secreto. Decidida a llegar al fondo de todo, apagó las luces de su auto y continuó observando, esperando cualquier señal que pudiera aclarar lo que estaba sucediendo en aquella casa apartada y sombría. Camila observó la casa desde su auto por varios minutos, esperando ver algún movimiento, alguna pista que le revelara lo que ocurría en ese lugar tan sombrío. Sin embargo, nada parecía cambiar. La casa permanecía silenciosa y oscura, mientras que Mateo desaparecía de la ventana, dejando a Camila con una sensación de impotencia y frustración. Justo cuando se preparaba para irse, escuchó un ruido repentino, el rechinido de una puerta al abrirse. Se agachó instintivamente, observando con cautela. La figura de Samuel apareció en el umbral de la casa, su cuerpo proyectando una sombra amenazante sobre el terreno. Sostenía algo en sus manos, un pequeño maletín negro, y miraba a su alrededor con desconfianza, como si sospechara que alguien lo estaba vigilando. Camila contuvo el aliento, esperando que él no la viera. Se mantuvo inmóvil mientras lo observaba cerrar la puerta con fuerza y dirigirse hacia su vehículo. Se subió al auto y encendió el motor, alejándose rápidamente por el mismo camino de tierra por el que habían llegado. Camila sintió un alivio temporal, aunque la preocupación por Mateo seguía presente. Una vez que se aseguró de que Samuel se había ido, Camila bajó del auto y se acercó a la casa. La inquietud y el temor llenaban sus pensamientos, pero la necesidad de saber lo que ocurría con Mateo era más fuerte. Sabía que se estaba arriesgando mucho, pero no podía alejarse sin asegurarse de que él estaba bien. Golpeó la puerta suavemente, esperando que alguien respondiera. Sin embargo, el silencio fue su única respuesta. Dudó por un momento, pero finalmente giró el picaporte. La puerta se abrió con un leve chirrido y ella entró, conteniendo el miedo que la invadía. El interior de la casa era oscuro y frío. Un ligero olor a humedad impregnaba el aire, y las paredes mostraban signos de abandono y deterioro. A medida que avanzaba, escuchó un murmullo débil que provenía de una de las habitaciones del fondo. Camila caminó con pasos cautelosos, intentando no hacer ruido. Al llegar al final del pasillo,
empujó la puerta entreabierta y lo vio. Mateo estaba sentado en un colchón delgado, rodeado de paredes vacías y apenas iluminado por una lámpara vieja. Al ver a Camila, el niño se levantó de inmediato, con una mezcla de sorpresa y alivio en sus ojos. «Señorita Camila», susurró Mateo, como si temiera que alguien más lo escuchara. «Mateo, estoy aquí para ayudarte». «¿Estás bien?», preguntó Camila, agachándose para mirarlo a los ojos. Mateo bajó la mirada, y su expresión volvió a llenarse de tristeza. La maestra vio las marcas en las muñecas del niño, como si hubiera estado amarrado o sujetado con fuerza. La imagen le heló la sangre, y cada vez sentía más la urgencia de sacar a Mateo de ese lugar. «Mateo, ¿quién es realmente ese hombre?», preguntó en voz baja, mientras le daba una mirada de preocupación y ternura. Mateo miró hacia la puerta, asegurándose de que no había nadie más cerca, y luego respondió en un susurro. «Dice que es mi tío, pero yo no lo conozco. Solo sé que mis papás me mandaron con él, y desde entonces, no he vuelto a verlos». Las palabras del niño fueron como un puñal en el corazón de Camila. Sabía que algo oscuro había en esa relación, y cada vez tenía más claro que Mateo necesitaba ser rescatado de aquella situación. «Escúchame, Mateo», dijo Camila, tomando las manos temblorosas del niño. «Voy a hacer todo lo posible para ayudarte. Pero necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo?». Mateo asintió lentamente, y por un momento, Camila vio una chispa de esperanza en sus ojos. Sin embargo, los pasos pesados y acelerados que de repente resonaron en la entrada rompieron el momento. Alguien estaba regresando, y la maestra comprendió que podría ser Samuel. Su corazón empezó a latir frenéticamente. «Mateo, necesito que vuelvas a tu cama y actúes como si nada hubiera pasado», le susurró rápidamente. «No te preocupes, volveré pronto». El niño obedeció sin decir una palabra y corrió de vuelta al colchón, mientras Camila se dirigía a la puerta trasera de la casa. Encontró una salida rápida y desapareció por entre los árboles antes de que alguien pudiera verla. Una vez en su auto, se alejó de la casa tan rápido como pudo. Su mente estaba llena de preguntas, pero lo único que sabía con certeza era que tenía que hacer algo para sacar a Mateo de aquella situación. Sabía que enfrentaría grandes obstáculos, incluso a nivel legal, pero ya no podía ignorar lo que había visto. Mientras conducía de regreso a la ciudad, la imagen de las marcas en las muñecas de Mateo y el miedo en sus ojos seguían grabadas en su mente. Sabía que no sería fácil encontrar ayuda, pero estaba determinada a salvarlo, aunque eso significara enfrentarse a las autoridades y a la fría indiferencia de aquellos que preferían no involucrarse. Camila respiró profundamente, reuniendo el valor necesario para enfrentar lo que venía. Mateo había depositado en ella una esperanza silenciosa, y ella no pensaba defraudarlo. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y desesperación para Camila. Intentaba actuar con normalidad en la escuela, pero la imagen de Mateo en aquel cuarto oscuro y las marcas en sus muñecas la atormentaban. El temor de que el niño estuviera en peligro inminente crecía cada día. Sin embargo, enfrentarse a Samuel sin pruebas sería arriesgado, y acudir a la directora nuevamente parecía inútil. Necesitaba un plan. Una tarde, decidió acudir a alguien en quien podía confiar. Su amigo Andrés, un trabajador social de su comunidad que tenía experiencia en casos de abuso y negligencia. Andrés era conocido por su empatía y determinación, y Camila sabía que, si alguien podía ayudarla, era él. Se encontraron en un café tranquilo de la ciudad, donde Camila le contó toda la historia. Andrés la escuchaba en silencio, su rostro serio y concentrado, sin interrumpir hasta que ella terminó. «Camila, lo que describes es grave», dijo él finalmente. «Pero no podemos hacer una denuncia formal sin pruebas concretas. Las marcas en sus muñecas, su comportamiento retraído, todo eso apunta a que algo va mal. Pero, si queremos hacer algo oficial, necesitamos algo más contundente». Camila se mordió el labio, frustrada. «Lo sé, Andrés, pero ¿cómo puedo obtener pruebas? No puedo simplemente entrar a esa casa otra vez». Andrés asintió pensativo, y después de unos segundos, sus ojos brillaron con una idea. «Podríamos hablar con Mateo en un ambiente seguro, fuera de la escuela. A veces, los niños necesitan sentir que no están solos para poder contar la verdad. Si Mateo confía en ti, quizás puedas llevarlo a un lugar donde se sienta protegido, y entonces pueda contar lo que realmente está pasando». Camila sintió un rayo de esperanza. Podía notar que Andrés estaba tan comprometido como ella, y juntos elaboraron un plan. Al día siguiente, durante la hora del recreo,
Camila hablaría con Mateo y trataría de conseguir su consentimiento para llevarlo a un lugar seguro donde pudieran conversar sin el temor de ser escuchados. Esa mañana en la escuela, Camila esperó ansiosa a que Mateo llegara al aula. Cuando finalmente lo vio entrar, con la cabeza gacha y su expresión apagada, sintió una mezcla de tristeza y determinación. Durante la clase, le dio una mirada tranquilizadora, intentando transmitirle que estaba allí para él. Al sonar el timbre para el recreo, Camila aprovechó el momento en que los demás niños salieron corriendo al patio y se acercó a Mateo, que se había quedado sentado en su pupitre. «Mateo, quería preguntarte algo importante», dijo ella con voz suave. «¿Te gustaría salir conmigo esta tarde después de la escuela? Podríamos ir a un lugar bonito, como el parque, y hablar un poco». Mateo la miró con cierta sorpresa, como si la idea de pasar tiempo fuera de la escuela con su maestra fuera algo inusual. «¿No se enojará mi tío?», preguntó en un susurro, su mirada insegura. Camila se agachó para estar a su altura y le sonrió con calidez. «No tiene que saberlo, Mateo. Solo quiero que sepas que hay personas que quieren ayudarte y que se preocupan por ti. Si confías en mí, podríamos pasar un rato juntos y, si quieres, podrías contarme cualquier cosa que tengas en el corazón». Mateo vaciló un momento, pero al final asintió. Parecía agotado, como si cargar aquel secreto fuera demasiado para él. Camila sintió una chispa de esperanza. El niño estaba comenzando a abrirse y eso era un primer paso. Cuando llegó la hora de la salida, Camila observó con nerviosismo cómo Mateo esperaba en la entrada, aparentemente solo. Samuel no había llegado aún, y eso le daba el tiempo justo para actuar. Se acercó rápidamente, tomando la mano de Mateo con suavidad, y ambos caminaron hacia su auto. «Vamos al parque que está cerca de aquí, ¿te parece bien?», preguntó Camila, intentando que el niño se sintiera cómodo. Mateo asintió en silencio mientras observaba el paisaje desde la ventana del auto. Al llegar, se dirigieron a un rincón tranquilo, lejos de la vista de los demás, y se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol. Camila notó que Mateo tenía el rostro serio, como si estuviera atrapado en sus pensamientos. «Mateo, no tienes que contarme nada que no quieras», dijo ella suavemente. «Pero si hay algo que te preocupa o algo que te hace sentir mal, quiero que sepas que puedes confiar en mí». Por un instante, Mateo miró sus propias manos, en silencio. Luego, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Yo no sé dónde están mis papás. Mi tío dice que están muy lejos, trabajando, pero no me deja hablar con ellos. Solo me dice que me porte bien y me castiga si no hago lo que él quiere». La voz de Mateo se quebró al final de la frase, y Camila sintió un nudo en la garganta al ver las lágrimas que comenzaban a asomar en los ojos del niño. El pequeño temblaba ligeramente, como si el miedo de hablar fuera tan grande que apenas podía controlarlo. «¿Te ha hecho daño, Mateo?», preguntó Camila, tratando de contener su propia emoción. Mateo asintió, y levantó una de sus muñecas, mostrando una nueva marca. Camila contuvo un suspiro al notar que las heridas aún estaban frescas. Era evidente que Samuel no solo era un hombre frío, sino alguien que posiblemente maltrataba a Mateo de forma constante. «Mateo, quiero ayudarte. Nadie debería pasar por esto, y mucho menos un niño». Camila tomó su mano con delicadeza. «¿Estarías dispuesto a que alguien más te ayude, alguien que pueda cuidarte?». Mateo la miró con ojos llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. Finalmente, asintió con timidez, como si aquella idea fuera algo que había deseado pero jamás se había atrevido a imaginar. Camila respiró profundamente, decidida a no fallarle. Sabía que con la confesión de Mateo tendría una base sólida para ir más allá, quizás incluso involucrar a las autoridades. Pero también entendía que cada paso debía ser calculado para evitar que Samuel se enterara antes de tiempo y complicara la situación. Mientras regresaban a la escuela, donde el tío de Mateo seguramente ya lo estaría esperando, Camila formulaba un plan en su mente. Sabía que Andrés podría ayudarla a presentar el caso de manera formal, y ya no había vuelta atrás. Al llegar, divisaron a Samuel esperando en el estacionamiento, con su rostro impasible y serio. Camila sintió un escalofrío al ver la mirada dura de aquel hombre y el miedo que volvía a reflejarse en los ojos de Mateo al verlo. Se despidió del niño, con una leve sonrisa que intentaba darle ánimo. En ese instante, supo que Mateo ya no estaba solo, y que haría todo lo posible para liberarlo de esa vida de terror y soledad. Esa noche, Camila no podía dejar de pensar en lo que Mateo le había contado. La imagen de sus pequeñas muñecas marcadas y de sus ojos llenos de miedo y tristeza la atormentaba. Sabía que la situación requería medidas urgentes y decisivas.
Llamó a Andrés de inmediato, ansiosa por contarle lo que había descubierto y pedirle ayuda para proteger a Mateo. Andrés, ya hablé con él, dijo Camila, con voz apremiante cuando Andrés respondió a su llamada. Mateo me contó que su tío lo maltrata y no lo deja hablar con sus padres. Estoy segura de que algo muy oscuro está ocurriendo aquí. Del otro lado del teléfono, Andrés escuchaba en silencio. Su voz era grave cuando finalmente respondió. Camila, esto es suficiente para actuar. Con lo que has descubierto, podemos reportar la situación y conseguir que las autoridades intervengan. Mañana mismo hablaremos con un abogado de menores que conozco. Nos ayudará a presentar una denuncia formal. Camila sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque, finalmente, había una posibilidad real de sacar a Mateo de aquella situación. Miedo porque sabía que enfrentarse a Samuel no sería sencillo y que cada movimiento debía ser calculado para no poner en peligro al niño. Acordaron reunirse temprano al día siguiente y tomar las medidas necesarias. A la mañana siguiente, Andrés y Camila se encontraron con el abogado, el licenciado Ortega, un hombre de mediana edad con una expresión amable pero firme. Después de escuchar la historia de Mateo y las observaciones de Camila, Ortega se mostró muy preocupado. Lo que describen suena a un caso serio de abuso, dijo el abogado. Podemos solicitar una orden de alejamiento y presentar una denuncia en la Fiscalía de Menores, pero primero necesitamos coordinarlo todo para asegurar la protección del niño. Mientras discutían los pasos a seguir, Camila no podía evitar sentirse abrumada por la rapidez de los acontecimientos. Sabía que estaban tomando la decisión correcta, pero temía las repercusiones de enfrentarse a alguien como Samuel, que parecía un hombre capaz de cualquier cosa para mantener su control sobre Mateo. Esa tarde, Camila regresó a la escuela con una sensación de incertidumbre. Acordaron que ella hablaría nuevamente con Mateo, y lo prepararía para la posibilidad de que las autoridades intervinieran. Su meta era asegurarle que estaría protegido y no tendría que volver a sufrir. Cuando finalmente se encontró con Mateo en el aula, el niño la miró con esos ojos tristes que la habían conmovido desde el primer día. Camila se sentó a su lado, tratando de hablarle en un tono tranquilo y protector. Mateo, quiero contarte algo importante, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Recuerdas que te dije que había personas que podían ayudarte? Bueno, ahora necesitamos que tú también nos ayudes un poquito. Mateo la miró, confundido pero curioso, y asintió lentamente. Vamos a hablar con unos amigos míos, continuó Camila. Ellos van a asegurarse de que nadie te haga daño. Solo necesito que les cuentes lo que me dijiste a mí, todo lo que te ha pasado. Mateo pareció tensarse. Sus ojos miraban el suelo, y Camila vio cómo la duda se apoderaba de él. ¿Y si mi tío se enoja?, preguntó en voz baja, con un temblor en su voz. Camila le tomó la mano con suavidad. No tienes que preocuparte, Mateo. Te prometo que él no te hará daño otra vez. Te voy a proteger. No estás solo en esto. Finalmente, el niño asintió. La confianza que había depositado en ella era clara, y en ese momento, Camila supo que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, Samuel estaba comenzando a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo. Las preguntas de Mateo, la cercanía de Camila, y la actitud del niño en los últimos días lo tenían inquieto. Aquella tarde, mientras recogía a Mateo de la escuela, su semblante era aún más sombrío que de costumbre. Al verlo llegar, Mateo pareció tensarse, y Camila sintió un escalofrío al notar la mirada hosca de Samuel. Ella le sonrió a Mateo con calidez, tratando de darle algo de fortaleza. Nos vemos mañana, Mateo, dijo ella, con un tono tranquilizador. Sin embargo, antes de que el niño pudiera responder, Samuel intervino, mirándola con una expresión de desconfianza. Parece que a mi sobrino le gusta hablar mucho contigo, ¿no es cierto, señorita?, preguntó en un tono frío. Camila mantuvo la calma y le devolvió una mirada firme. Soy su maestra, Samuel. Solo trato de ayudarlo a sentirse cómodo en la escuela. Samuel entrecerró los ojos, como si estuviera intentando leer en su rostro algún secreto. Finalmente, soltó una sonrisa sarcástica y tomó a Mateo del brazo, llevándoselo hacia el auto. Camila se quedó observándolos hasta que se marcharon, y en su interior, una mezcla de miedo y determinación crecía. Sabía que la situación estaba llegando a un punto crítico. No había tiempo que perder. Esa misma noche, Andrés le envió un mensaje confirmando que ya habían presentado la denuncia, y que al día siguiente, un asistente social visitaría la escuela para hablar con Mateo. Con esa intervención,
podrían iniciar los procedimientos para alejarlo de Samuel de manera segura. Camila apenas durmió esa noche, con la esperanza de que pronto Mateo estaría lejos del hombre que lo aterrorizaba. Pero también sabía que, cuanto más cerca estaban de sacarlo de esa situación, mayor sería el peligro si Samuel sospechaba de sus planes. Al amanecer, mientras se preparaba para enfrentar lo que parecía ser el día decisivo, recordó las palabras de Mateo, su temor de que su tío se enojara. Y supo que haría todo lo necesario para que Mateo jamás tuviera que volver a sentir ese miedo. Con esa convicción en el corazón, salió hacia la escuela, lista para enfrentar lo que fuera con tal de proteger al niño que ahora dependía completamente de ella. La mañana siguiente en la escuela tenía un aire de tensión que Camila apenas podía disimular. Sabía que era el día en que la asistencia social visitaría a Mateo para hablar con él y tomar su testimonio de manera formal. La llegada del asistente social era un paso importante, pero también representaba un riesgo. Si Samuel sospechaba algo, podría tomar medidas para escapar con el niño o hacerle daño antes de que las autoridades intervinieran. A media mañana, cuando las clases aún transcurrían con normalidad, Camila notó la llegada de Silvia, la trabajadora social, una mujer de semblante amable y voz tranquila que ya había manejado varios casos delicados en la comunidad. Camila la saludó y juntas caminaron hacia el aula, donde Mateo estaba sentado con su habitual expresión de timidez. «Mateo, esta es Silvia», dijo Camila con suavidad, agachándose a la altura del niño. «Ella quiere hablar contigo sobre algunas cosas importantes. Yo voy a estar aquí, cerquita, ¿de acuerdo?». El niño miró a Camila, buscando seguridad en su rostro, y luego asintió lentamente. Silvia le sonrió, transmitiéndole confianza. «Hola, Mateo. Me han contado que eres muy valiente», le dijo con voz amable. «Me gustaría que me contaras algunas cosas, pero solo si te sientes cómodo. Lo que tú me digas va a ayudar a muchas personas a entender cómo pueden ayudarte». Silvia guió a Mateo a una pequeña sala privada dentro de la escuela, dejando a Camila esperando en el pasillo. Desde afuera, Camila apenas podía oír los murmullos de la conversación, pero cada minuto que pasaba sentía más nervios. Sabía que en esas palabras se jugaba el destino de Mateo, y esperaba que el niño tuviera el valor de contar todo lo que sabía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió, y Silvia salió con Mateo. La trabajadora social le hizo un gesto a Camila para que se acercara, y juntas caminaron a una distancia suficiente para que Mateo no escuchara. «Camila, es un caso de abuso claro. El niño ha confirmado que su tío le impone castigos físicos y no le permite comunicarse con sus padres. Pero lo más preocupante es que el niño parece convencido de que sus padres no saben lo que él está viviendo. Esto significa que Samuel podría haberlo aislado deliberadamente». Camila sintió que le faltaba el aire. La situación era incluso peor de lo que había imaginado. «¿Qué podemos hacer ahora?», preguntó, sin intentar ocultar su ansiedad. «Voy a notificar a la Fiscalía de Menores inmediatamente. Con el testimonio de Mateo, tenemos motivos suficientes para pedir una intervención urgente. Sin embargo, esto también significa que debemos actuar rápido». En ese momento, un fuerte golpe de realidad cayó sobre Camila. Debían preparar a Mateo para lo que vendría a continuación, y hacerlo rápido. Sabía que Samuel no era un hombre que aceptaría fácilmente perder el control que tenía sobre el niño. Al final de la jornada, Camila le pidió a Mateo que se quedara un momento con ella en el aula. Quería explicarle lo que sucedería en los próximos días, para que supiera que estaba a salvo. «Mateo, quiero que sepas que ahora vas a estar protegido», le dijo Camila con voz suave. «Algunas personas van a ayudarte a estar lejos de tu tío. Ellos quieren asegurarse de que no vuelvas a sufrir». Los ojos de Mateo se llenaron de sorpresa, y luego de algo que Camila interpretó como esperanza. Sin embargo, la ansiedad también estaba allí, clara y palpable. «¿No voy a volver a verlo?», preguntó Mateo en un susurro. Camila asintió, apretando suavemente su hombro para infundirle seguridad. «Te prometo que estarás lejos de él, y que no te hará daño nunca más». Mateo pareció relajarse un poco, aunque era evidente que no estaba acostumbrado a la idea de que su vida pudiera cambiar para mejor. En ese momento, Camila sintió una mezcla de alivio y tristeza. Estaba feliz de poder ayudar a Mateo, pero sabía que el camino que lo esperaba no sería fácil. La noticia de la denuncia y la solicitud de intervención no tardó en llegar a Samuel. Aquella tarde, antes de que Mateo llegara a casa, Samuel recibió una visita de un oficial judicial que le notificó la orden de alejamiento provisional y la citación para presentarse ante las autoridades. En ese instante, su semblante se endureció,
y una furia oscura comenzó a invadirlo. No era un hombre que se dejara intimidar fácilmente, y la idea de que alguien estuviera interfiriendo en lo que consideraba su asunto lo encolerizó profundamente. Para cuando Mateo llegó a casa, Samuel ya había decidido que no se rendiría sin luchar. Lo esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y una expresión intimidante. El niño apenas entró cuando Samuel lo tomó por el brazo y lo arrastró hacia adentro, cerrando la puerta tras ellos. «Así que andas contando cosas, ¿eh?», le espetó Samuel, mirándolo con furia. «¿Te crees muy listo, Mateo?». Mateo sintió el miedo apoderarse de él. Había confiado en Camila y en Silvia, pero ahora la reacción de su tío le hacía dudar si realmente había sido una buena idea hablar. Yo no dije nada», balbuceó, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Mientes?», bramó Samuel, apretando el brazo de Mateo con más fuerza. «Esa maestra tuya y su amiguito quieren meterse en nuestras vidas, y eso no lo voy a permitir». Mateo intentó soltarse, pero el agarre de Samuel era firme y sus ojos reflejaban una ira aterradora. En ese momento, el niño entendió que su tío era capaz de todo con tal de mantener el control. Sin embargo, una pequeña llama de esperanza seguía viva en su corazón. Sabía que Camila estaba del otro lado, esperando y dispuesta a protegerlo. Mientras tanto, en la escuela, Camila comenzó a preocuparse al ver que Mateo no regresaba. Sabía que el proceso de intervención se pondría en marcha pronto, pero su intuición le decía que algo estaba mal. Esa noche, llamó a Andrés y le contó sus temores. «Tengo un mal presentimiento, Andrés», dijo Camila con voz preocupada. «Samuel es un hombre impredecible, y temo que haga algo drástico antes de que las autoridades puedan intervenir». Andrés comprendió la gravedad de la situación, y le propuso hacer una visita a la casa de Samuel. Aunque era un paso arriesgado, ambos sabían que valía la pena si con eso lograban evitar que Mateo sufriera más. «Vamos a la casa ahora mismo, Camila. No podemos esperar más». Sin perder tiempo, ambos subieron al auto de Andrés y se dirigieron hacia la casa de Samuel, cada kilómetro llenando sus corazones de ansiedad y miedo. La noche se cernía sobre ellos, y en la distancia, la silueta de la casa solitaria parecía aún más siniestra que de costumbre. A medida que se acercaban, las luces de la casa estaban apagadas, y el silencio parecía envolver el lugar. Camila y Andrés intercambiaron una mirada llena de determinación antes de salir del auto y acercarse a la puerta. Justo cuando Camila iba a tocar, escucharon un sonido inquietante desde dentro, el sonido de una voz áspera y llena de furia, y los sollozos de un niño que intentaba no gritar. Con el corazón a punto de estallar, Camila golpeó la puerta con fuerza, sin esperar respuesta. Sabía que, pasara lo que pasara, aquella sería la noche que decidiría el destino de Mateo. Camila golpeó la puerta con fuerza una y otra vez, el eco de sus golpes retumbando en la casa silenciosa. Junto a ella, Andrés aguardaba con el cuerpo tenso y los puños apretados, preparado para intervenir si la situación lo exigía. Por un instante, el silencio se hizo absoluto, y Camila temió lo peor. Pero entonces escucharon pasos al otro lado de la puerta. La puerta se abrió lentamente, revelando la imponente figura de Samuel. Su expresión era oscura y hostil, y sus ojos destellaban una furia contenida que apenas podía disimular. «¿Qué quieren?», gruñó, observando a Camila y a Andrés con desconfianza. Camila respiró hondo, intentando mantener la calma. Sabía que cualquier palabra equivocada podría hacer que la situación se tornara aún más peligrosa. «Estamos aquí para hablar contigo, Samuel», dijo ella, tratando de sonar firme y segura. «Necesitamos asegurarnos de que Mateo está bien». Samuel soltó una carcajada amarga y cruzó los brazos. «¿Así que vienes aquí a mi casa a decirme cómo debo cuidar a mi sobrino?», respondió, mirándola con desprecio. «¿Qué derecho crees que tienes?». Andrés dio un paso al frente, y con un tono severo, intervino. «Tenemos el derecho de proteger al niño, Samuel. Y tenemos suficiente evidencia de que Mateo ha sido maltratado. Es mejor que cooperes». Por un instante, Samuel pareció evaluarlos, como si decidiera cuál sería su próximo movimiento. La tensión en el aire era palpable, y Camila sentía el miedo apoderarse de ella. Pero no podía retroceder ahora, tenía que enfrentarlo por el bien de Mateo. Finalmente, Samuel suspiró y, con un gesto de desgano, les hizo una seña para que entraran. Andrés y Camila intercambiaron una mirada de alerta antes de seguirlo al interior de la casa. Al cruzar el umbral, el ambiente oscuro y el olor a humedad los envolvieron, intensificando la sensación de peligro. «Mateo está en su cuarto», dijo Samuel,
apuntando hacia una puerta al final del pasillo. Pero no esperen que quiera hablar con ustedes. Está cansado de que lo molesten. Camila contuvo su indignación. Con cada palabra de Samuel, el desprecio hacia él crecía dentro de ella. Sin embargo, se limitó a asentir y caminó hacia la puerta que Samuel había señalado. Abrió con suavidad y, al entrar, encontró a Mateo sentado en la cama, con la cabeza gacha y el rostro tenso. «Mateo», exclamó ella con alivio, corriendo hacia él y arrodillándose a su lado. «¿Estás bien?». El niño levantó la mirada, y Camila pudo ver las lágrimas contenidas en sus ojos. Asintió levemente, pero su cuerpo temblaba. Sin decir nada, Camila lo rodeó con sus brazos, dándole un abrazo que transmitía protección y consuelo. En ese momento, supo que haría lo que fuera necesario para protegerlo. «Mateo, Andrés y yo estamos aquí para llevarte a un lugar seguro. No tienes que preocuparte más», le susurró suavemente. Samuel observaba desde la puerta, su expresión transformándose en una mezcla de ira y desafío. «Este niño es mi responsabilidad, ¿entienden? No tienen derecho a llevárselo». Andrés se giró hacia Samuel, mirándolo con firmeza. «Samuel, ya tienes una orden judicial. Si no cooperas, las autoridades te obligarán a hacerlo. No tienes opción». Por un momento, el rostro de Samuel pareció contraerse de furia. Dio un paso adelante, como si fuera a arremeter contra ellos, pero Andrés se colocó entre él y Mateo, dispuesto a defenderlos. «No te atrevas a tocar al niño, Samuel», advirtió Andrés en un tono bajo pero firme. La tensión era insoportable. Los ojos de Samuel ardían de rabia, y durante unos segundos que parecieron eternos, nadie se movió. Finalmente, él retrocedió, alzando las manos en señal de rendición, pero la hostilidad en su mirada dejó claro que no se consideraba derrotado. «Llévenselo, entonces», dijo con desprecio. «Veremos cuánto duran sus promesas de protegerlo». Camila sintió un escalofrío al escuchar aquellas palabras, pero no respondió. Tomó la mano de Mateo y lo condujo fuera de la casa, con Andrés cuidando que Samuel no intentara detenerlos de nuevo. Una vez fuera, Camila y Andrés llevaron a Mateo a un centro de protección infantil donde estaría seguro y recibiría ayuda profesional. Durante el trayecto, Camila no soltó la mano de Mateo ni un instante, intentando transmitirle la seguridad que tanto necesitaba. Al llegar, Silvia, la trabajadora social, los esperaba con una sonrisa reconfortante. «Mateo, este es un lugar donde vas a estar bien», le explicó Silvia en voz baja, agachándose para mirarlo a los ojos. «Aquí nadie te va a lastimar, y vas a poder ser feliz, como todos los niños deberían serlo». Mateo asintió en silencio, aunque la tristeza en sus ojos era evidente. Camila sintió un nudo en el estómago al verlo tan frágil, pero también sabía que ahora estaba a salvo. Después de todo lo que habían pasado, el niño finalmente tendría una oportunidad para sanar y empezar de nuevo. Esa noche, Camila regresó a casa sintiéndose aliviada, pero aún inquieta. Sabía que Samuel no se quedaría de brazos cruzados. No era el tipo de hombre que aceptaría perder el control sin luchar. Sin embargo, se obligó a confiar en que el sistema de protección infantil cumpliría su promesa de resguardar a Mateo. Los días pasaron y, aunque cada vez que recordaba la mirada amenazante de Samuel el miedo volvía a invadirla, el progreso de Mateo en el centro le daba fuerzas. Silvia la mantenía informada, y con cada visita, Camila notaba cómo el niño iba recobrando algo de la alegría que había perdido. Pero en el fondo de su corazón, una sensación de peligro seguía latente. Sabía que Samuel no se había dado por vencido. Un hombre como él no desaparecería tan fácilmente. Lo había visto en sus ojos el día en que se llevaron a Mateo. La furia, la promesa implícita de que aquel capítulo aún no había terminado. Camila suspiró, mirando la noche a través de la ventana. Sabía que su vida no volvería a ser la misma después de todo lo que había ocurrido. Pero al mismo tiempo, se sentía más decidida que nunca a enfrentar lo que fuera necesario. La seguridad y la libertad de Mateo lo valían todo. Y aunque no podía predecir lo que el futuro le deparaba, estaba dispuesta a enfrentarlo con la misma valentía que Mateo había demostrado al confiar en ella. Camila comenzó a visitar a Mateo regularmente en el centro de protección infantil, donde el niño parecía estar adaptándose poco a poco. Cada vez que la veía, sus ojos brillaban un poco más, y su sonrisa, tímida al principio, comenzaba a surgir con más naturalidad. Las paredes de miedo y desconfianza que habían crecido a su alrededor se desmoronaban lentamente. Era evidente que el ambiente seguro y las terapias estaban ayudándolo, aunque la recuperación total de las heridas emocionales sería un proceso largo. Sin embargo,
el sentimiento de alivio que Camila sentía cada vez que veía el progreso de Mateo se veía empañado por una sombra constante. Samuel no había dejado de intentar recuperar la custodia del niño. A pesar de la orden de alejamiento y la intervención judicial, seguía presentando recursos y buscando maneras de justificar su derecho a cuidar de su sobrino, argumentando que todo era un malentendido. Incluso había contratado un abogado que defendía fervientemente su rol familiar, alegando que Camila y los trabajadores sociales estaban interfiriendo sin fundamento. Una tarde, mientras Camila estaba en su salón de clases, recibió una llamada inesperada de Silvia, la trabajadora social. «Camila, necesito que vengas al centro de inmediato», dijo Silvia, con voz preocupada. Mateo está muy asustado. Samuel intentó acercarse al centro esta mañana, y aunque logramos que se fuera, el incidente ha afectado al niño. Necesita verte. La noticia cayó sobre Camila como un balde de agua fría. Dejó la escuela rápidamente, explicándole al director que debía atender un asunto urgente, y se dirigió al centro de protección. La imagen de Mateo aterrorizado la atormentaba. No podía permitir que Samuel siguiera persiguiendo al niño de esa forma. Al llegar, encontró a Mateo en una pequeña sala de juegos, sentado en un rincón con los brazos abrazando sus rodillas. La luz de la habitación iluminaba apenas su rostro, dejando ver el rastro de las lágrimas que aún no había podido contener. Cuando vio a Camila, el niño levantó la mirada, y en sus ojos brillaba el miedo que creía haber dejado atrás. «Mateo, estoy aquí», dijo Camila, acercándose a él con ternura y sentándose a su lado. «No tienes que preocuparte. Nadie va a hacerte daño, te lo prometo». El niño la miró, con los labios temblorosos, y murmuró: «Vi su auto afuera. Pensé que había venido a buscarme». Camila sintió que su corazón se rompía al escuchar aquellas palabras. Sabía que para Mateo, Samuel era una amenaza tangible, una figura que representaba el dolor y el control. Verlo cerca del centro había sido un golpe que removía sus traumas más profundos. «No va a llevarte, Mateo», afirmó ella, acariciando suavemente su cabello. «Estás seguro aquí, y yo estoy contigo. Él no va a ganar esta vez». Mateo la observó con un atisbo de esperanza, aunque la sombra del miedo seguía reflejándose en sus ojos. Camila decidió permanecer un rato con él, contándole historias para distraerlo y logrando, poco a poco, que sus labios esbozaran una sonrisa. Durante un momento, el niño pareció olvidarse del peligro que lo acechaba, y la atmósfera en la sala se volvió cálida y acogedora. Esa misma noche, en su casa, Camila se preguntaba si Samuel algún día dejaría de perseguirlos. Sabía que si el hombre persistía, la seguridad de Mateo siempre estaría en riesgo. Decidida a detenerlo, llamó a Andrés, quien estaba al tanto del último incidente y compartía su preocupación. «Andrés, tenemos que encontrar una solución definitiva», dijo Camila, sin intentar ocultar su angustia. «Mateo no puede seguir viviendo con este miedo, y yo no puedo quedarme de brazos cruzados mientras Samuel continúa acechándolo». Andrés, quien había seguido el caso de cerca desde el inicio, entendía perfectamente la urgencia de la situación. «Sé que es difícil, Camila. Estoy trabajando para que el juez ordene una revisión completa del caso de custodia de Samuel, pero necesitamos pruebas que respalden las denuncias anteriores. Este hombre ha sabido cómo evadir las leyes, y si no logramos pruebas contundentes, podría seguir insistiendo en sus reclamos». Camila sintió la impotencia invadirla. Samuel estaba manipulando el sistema con mentiras y tecnicismos legales, y cada recurso que presentaba aumentaba el miedo de Mateo. Sabía que, si no actuaban rápido, el niño podría quedar atrapado en un ciclo interminable de terror y angustia. «¿Y si hay algo que no hemos visto?», preguntó Camila, con una chispa de inspiración. «Quizás Samuel oculta algo más en su vida, algo que podría ser la prueba que necesitamos». Andrés consideró la idea, y luego asintió lentamente. «Es posible. Un hombre que abusa de un niño no suele ser alguien sin antecedentes ni secretos. Podríamos indagar en su pasado, ver si tiene algún registro que nos permita exponerlo ante la justicia de una vez por todas». Los días siguientes, Camila y Andrés se sumergieron en una investigación exhaustiva sobre el pasado de Samuel. Buscaron en registros públicos, examinaron sus movimientos financieros y consultaron con conocidos de la comunidad que pudieran conocer detalles de su vida personal. Fue un proceso lento y agotador, pero ambos sabían que cualquier información relevante podía ser la clave para liberar a Mateo de la sombra de su tío. Finalmente, después de varias semanas de trabajo y contactos con personas clave, descubrieron algo inesperado. Samuel había enfrentado una acusación de maltrato infantil hacía algunos años,
un caso que había sido desestimado por falta de pruebas. La víctima había sido otro menor a quien supuestamente cuidaba en una época en la que vivía en otra ciudad. Aunque el caso había sido cerrado, el antecedente sugería que Mateo no era el primer niño en sufrir bajo su tutela. Con esta nueva evidencia en mano, Andrés se presentó ante el juez que llevaba el caso de Mateo y solicitó una revisión completa de la custodia de Samuel. Explicó los antecedentes de maltrato y los incidentes de acoso, además del testimonio de Mateo, y subrayó que la seguridad del niño estaba en peligro mientras su tío tuviera acceso a él. El juez, al revisar los nuevos datos, decidió emitir una orden de alejamiento permanente para Samuel y abrir una investigación detallada sobre su pasado. Esto significaba que, finalmente, Mateo quedaría fuera del alcance de su tío y que Samuel enfrentaría la justicia por sus acciones. Cuando Camila le dio la noticia a Mateo, el niño la miró incrédulo, como si aún le costara creer que aquel hombre que lo había aterrorizado ya no podría acercarse a él. ¿De verdad, él no va a volver?, preguntó con una voz apenas audible. Camila sonrió, sintiendo como la esperanza comenzaba a iluminar el rostro del niño. Así es, Mateo. Ahora estás libre, y nadie va a hacerte daño otra vez. El niño sonrió, esta vez con más confianza. Camila lo abrazó, sintiendo que aquel momento había valido cada riesgo y cada sacrificio. Había cumplido la promesa que le había hecho a Mateo, protegerlo, no dejarlo solo y asegurarse de que tuviera una vida en paz. Por primera vez, en mucho tiempo, Mateo podía soñar con un futuro sin miedo. Aunque la orden de alejamiento permanente había sido emitida y Samuel enfrentaba una investigación judicial, Camila no bajó la guardia. Sabía que un hombre como él podía intentar cualquier cosa para evadir la ley. Pero, por primera vez, sentía que Mateo estaba a salvo. Las noches se volvían menos angustiosas, y su vida cotidiana en la escuela parecía retornar a la normalidad. Sin embargo, no podía ignorar que la amenaza de Samuel seguía presente, como una sombra latente. Días después, Camila recibió una llamada inesperada de Silvia, la trabajadora social que había estado acompañando el caso de Mateo desde el inicio. Camila, quería informarte algo preocupante, comenzó Silvia, su tono grave al otro lado de la línea. Nos hemos enterado de que Samuel no ha sido localizado por las autoridades. Parece haber desaparecido antes de que pudieran citarlo oficialmente para el juicio. El corazón de Camila dio un vuelco. Sabía que esto significaba problemas. Si Samuel estaba escapando de la justicia, podría estar planeando algo para recuperar a Mateo por su cuenta, sin importarle las consecuencias. ¿Están seguros de que se ha escapado?, preguntó, intentando mantener la calma. Las autoridades están investigando, pero no han encontrado ninguna señal de él en su antigua casa ni en los lugares que frecuentaba, explicó Silvia. Estamos tomando medidas para asegurar la protección de Mateo, pero creo que es importante que sepas lo que está ocurriendo. Camila agradeció la información y colgó el teléfono, pero la preocupación la invadió de inmediato. Sabía que debía mantenerse alerta, tanto por Mateo como por ella misma. Decidió llamar a Andrés y ponerlo al tanto de la situación, sabiendo que juntos podrían encontrar la forma de enfrentar cualquier amenaza. Esa tarde, Camila se dirigió al centro de protección para visitar a Mateo. Quería asegurarse de que el niño estuviera tranquilo y preparado para cualquier cambio en su entorno. Cuando llegó, Mateo estaba sentado en el jardín, observando el cielo con una expresión de serenidad que ella no había visto antes. Al notar su llegada, Mateo corrió hacia ella con una sonrisa amplia y brillante, como si el peso que había llevado por tanto tiempo finalmente hubiera desaparecido. «Señorita Camila», exclamó, envolviéndola en un abrazo. «Silvia me dijo que ya no tengo que preocuparme por mi tío. ¿Es verdad?». Camila le devolvió la sonrisa, arrodillándose para estar a su altura. «Es cierto, Mateo. Él ya no puede acercarse a ti. Eres libre de vivir tu vida y ser feliz». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas de alegría. Camila sintió como el alivio de aquellas palabras le daba fuerzas al niño. Mateo se estaba recuperando, y por primera vez desde que comenzó su vida en el centro, parecía un niño feliz. Pasaron el resto de la tarde conversando y jugando, mientras Camila le contaba historias y sueños de un futuro lleno de posibilidades. Mateo le habló de lo que quería hacer cuando creciera, de sus deseos de tener una familia que lo quisiera y de aprender muchas cosas en la escuela. Sus palabras eran una mezcla de esperanza y determinación, y Camila se sentía profundamente conmovida al ver la transformación del niño. Sin embargo, mientras Camila caminaba hacia su auto al caer la noche, una sensación de inquietud la embargó.
Observó los alrededores, sintiendo que algo no estaba bien. Las sombras de los árboles se alargaban con la última luz del día, y la calle parecía desierta. Pero el instinto le decía que alguien la estaba observando. Subió rápidamente al auto y comenzó a conducir de regreso a su casa. Durante el trayecto, revisaba el espejo retrovisor con frecuencia, convencida de que un auto oscuro la seguía a distancia. La tensión en su pecho aumentaba mientras trataba de tranquilizarse y convencerse de que solo era paranoia. Al llegar a casa, Camila se apresuró a entrar, cerrando todas las puertas y ventanas con cuidado. La idea de que Samuel pudiera estar siguiendo sus pasos la aterrorizaba, y cada pequeño ruido en la noche la hacía sobresaltarse. Sabía que no podría descansar hasta que Samuel estuviera completamente detenido. Esa noche, mientras intentaba dormir, su teléfono sonó. Al responder, su corazón comenzó a latir con fuerza al reconocer la voz de Samuel al otro lado de la línea. «Camila», dijo con un tono bajo y frío que la llenó de pavor. «Pensabas que habías ganado, ¿verdad? ¿Crees que me puedes quitar a mi sobrino tan fácilmente?». La voz de Samuel era suave, pero amenazante. Camila intentó controlar el temblor en sus manos mientras le respondía. «Samuel, las autoridades ya saben quién eres. Mateo está seguro, y no te dejaremos acercarte a él nunca más». Samuel soltó una risa seca, una risa que hizo que el miedo recorriera cada rincón del cuerpo de Camila. «Ese niño es mío, Camila. Nadie me lo quitará. Y te aseguro que, si no me lo devuelves, te arrepentirás de haberte metido en esto». Camila sintió una oleada de furia y terror. Sin embargo, respiró hondo y, con toda la valentía que pudo reunir, respondió. «Nunca permitiré que vuelvas a hacerle daño. No me importa lo que intentes, Samuel. Voy a proteger a Mateo con todo lo que tenga». La línea se cortó, dejándola en un silencio aterrador. Camila se quedó mirando el teléfono, el eco de aquellas palabras resonando en su mente. Samuel había dejado claro que no se daría por vencido, y ahora ella debía tomar medidas extremas para proteger a Mateo y a sí misma. Al día siguiente, Camila contactó a Andrés, quien de inmediato la acompañó a la comisaría para reportar la amenaza. Los oficiales tomaron la denuncia y aseguraron que reforzarían la seguridad alrededor del centro de protección. Sin embargo, la amenaza seguía siendo real, y Camila comprendió que cada vez se acercaba más a un enfrentamiento inevitable con Samuel. Andrés se comprometió a mantener vigilancia en el centro, así como en los lugares que Camila solía frecuentar. A pesar de la situación, ambos sentían que, si actuaban con rapidez y precaución, podrían anticiparse a los movimientos de Samuel y proteger a Mateo de cualquier intento de secuestro o agresión. Pero en el fondo, tanto Camila como Andrés sabían que estaban luchando contra un hombre desesperado, alguien que no tenía límites en su búsqueda de venganza y control. La situación había escalado a un punto en el que ya no se trataba solo de la custodia de Mateo, sino de una batalla entre el bien y el mal, donde la seguridad del niño y la vida de Camila estaban en juego. Y mientras la noche caía de nuevo, la amenaza de Samuel seguía rondando en la oscuridad, acechando, esperando el momento perfecto para atacar. Camila sabía que la amenaza de Samuel no era solo una promesa vacía. Las palabras que le había dicho por teléfono resonaban en su mente, llenándola de un miedo constante y agotador. Desde aquella llamada, cada día en la escuela y cada visita al centro de protección se habían vuelto momentos de tensión. Observaba a su alrededor con precaución, y hasta los sonidos más triviales la hacían sobresaltarse. Aún así, su compromiso de proteger a Mateo permanecía inquebrantable. Andrés le propuso aumentar las visitas de seguridad y asignar un guardia temporal en el centro de protección infantil. Pero Camila sabía que si Samuel había logrado localizarla una vez, era posible que intentara hacerlo nuevamente. Ambos acordaron hablar con Silvia y el abogado que llevaba el caso para discutir una posible reubicación de Mateo. Tal vez, mudarlo a un lugar aún más seguro sería la única manera de asegurar que Samuel no lograra alcanzarlo. Días después, se celebró una reunión en el centro de protección para analizar la situación y decidir el mejor plan. En la sala, Silvia, el abogado Ortega, Andrés y Camila discutían los detalles, mientras que Mateo jugaba en una habitación contigua, ajeno a la tensión que los adultos sentían. «Camila tiene razón», dijo Ortega. «Este hombre no se va a detener mientras crea que tiene una posibilidad de retener a Mateo. Samuel es manipulador y, en el pasado, ha demostrado su capacidad para evadir la ley. Es posible que, en este caso, tengamos que considerar la reubicación de Mateo en un lugar que Samuel no pueda descubrir». Camila se removió en su asiento, sintiendo la gravedad de lo que estaban sugiriendo.
Aunque la idea de separar a Mateo de su escuela y de los avances que había logrado en el centro la entristecía, también sabía que era la mejor opción. ¿Qué tan lejos estamos hablando?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Silvia miró al abogado antes de responder. Podría ser necesario trasladarlo a otra ciudad. Lo ideal sería que estuviera en una familia de acogida temporal hasta que finalice el juicio y Samuel esté completamente fuera de la ecuación. Las palabras golpearon a Camila como un balde de agua fría. La idea de que Mateo tuviera que empezar de cero en otro lugar, lejos de ella y de la única estabilidad que había conocido en mucho tiempo, le dolía profundamente. Pero cuando pensaba en el riesgo de que Samuel lo encontrara, sabía que no había otra alternativa. ¿Cuánto tiempo durará el proceso?, preguntó, con la voz quebrada. Difícil de decir. Depende de muchos factores, pero haremos lo posible por acelerar el juicio, aseguró Ortega. Camila asintió, tratando de calmarse. Sabía que Mateo estaría a salvo, y eso era lo único que importaba. Esa misma tarde, Camila entró en la habitación donde Mateo jugaba, con el corazón oprimido. Sabía que la despedida sería difícil, y temía cómo él reaccionaría a la noticia de que se iría lejos de todo lo que conocía. Se sentó junto a él, observando cómo él concentraba su atención en una torre de bloques de colores que había construido. Mateo, dijo suavemente, mientras él levantaba la mirada, quiero contarte algo importante. El niño la miró con curiosidad, dejando los bloques a un lado. Camila tomó su pequeña mano entre las suyas y trató de elegir sus palabras con cuidado. Sabes que siempre he querido protegerte, y hemos hecho todo lo posible para que estés seguro aquí. Pero, es posible que necesites irte a otro lugar por un tiempo. Un lugar donde nadie pueda encontrarte, y donde estarás completamente a salvo. Mateo frunció el ceño, claramente confundido. ¿A otro lugar? ¿Sin usted, señorita Camila? Ella sintió que el corazón se le rompía. La idea de dejarlo, de no poder estar allí para él, era dolorosa. Pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Será por poco tiempo, Mateo. Y yo siempre voy a estar aquí, pendiente de ti. Es solo para asegurarnos de que nada malo te pase. Hay personas que te van a cuidar muy bien. Mateo bajó la mirada, procesando sus palabras. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, pero intentó mantener la compostura. Sabía que debía transmitirle fortaleza y confianza. Yo no quiero irme, susurró Mateo, con un hilo de voz. Lo sé, Mateo, dijo Camila, acariciándole el cabello. Pero recuerda que esto es para que puedas vivir sin miedo. Cuando todo esté bien, podrás regresar. Y prometo que, mientras estés lejos, yo estaré aquí pensando en ti cada día. Mateo asintió lentamente, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Camila lo abrazó con fuerza, deseando poder protegerlo de todo lo que le hacía daño. Sabía que aquella despedida era solo temporal, pero también sabía que ninguno de los dos volvería a ser el mismo después de esto. En los días siguientes, los arreglos para trasladar a Mateo se hicieron con discreción y rapidez. Solo unas pocas personas conocían los detalles de la reubicación, y Camila trataba de mantenerse fuerte, aunque cada día sin verlo le resultaba un desafío. Se preparó para su partida con la esperanza de que el juicio avanzara rápidamente y de que, una vez que Samuel estuviera tras las rejas, Mateo pudiera regresar. Sin embargo, el destino aún guardaba sorpresas. A solo unos días de la partida de Mateo, Camila recibió una llamada en medio de la noche. Era Andrés, su voz sonando tensa y preocupada. Camila, ocurrió algo grave, dijo, haciendo una pausa como si dudara en continuar. Samuel logró interceptar la ruta del traslado de Mateo. Parece que alguien le informó el día y la hora, no estamos seguros de cómo se enteró. El corazón de Camila se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, preguntó, apenas conteniendo el pánico. Lo bueno es que lograron detenerlo antes de que intentara algo. Pero se resistió al arresto, y ahora enfrenta cargos adicionales. Con esto, parece que finalmente tenemos la oportunidad de asegurar que quede bajo custodia sin fianza hasta el juicio. El alivio mezclado con temor recorrió a Camila. La amenaza de Samuel finalmente se estaba desmoronando, pero su corazón aún latía con fuerza al pensar en el peligro que Mateo había enfrentado. ¿Y Mateo?, preguntó, ansiosa por saber cómo estaba el niño después de semejante experiencia. Está a salvo. Lo llevaron de regreso al centro, y las autoridades están revaluando todo el plan de traslado para reforzar la seguridad, respondió Andrés. Te recomendaría que vayas a verlo en cuanto puedas. Estoy seguro de que necesita verte. Camila no esperó más. Apenas colgó,
se vistió y salió hacia el centro de protección. La noticia de que Samuel había sido detenido le daba algo de consuelo, pero el pensamiento de que Mateo había estado tan cerca del peligro la llenaba de una mezcla de furia y tristeza. Cuando llegó al centro, Mateo estaba despierto, sentado en su cama y mirando la ventana con una expresión de confusión y miedo. Al verla, sus ojos se iluminaron y corrió hacia ella, envolviéndola en un abrazo desesperado. Pensé que me había encontrado, pensé que me iba a llevar, dijo en un susurro, temblando en sus brazos. Ya no tienes que temer, Mateo, le aseguró Camila, acariciándole el cabello. Samuel está bajo arresto, y esta vez no podrá acercarse a ti. Estás a salvo, y voy a asegurarme de que nada te vuelva a pasar. Mateo asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Camila mientras se aferraba a ella, como si su abrazo pudiera protegerlo de todo lo malo en el mundo. En ese momento, Camila supo que nunca lo dejaría solo. Había arriesgado todo por él, y nada la detendría hasta que el niño pudiera finalmente vivir en paz y sin miedo. Por primera vez en meses, ambos sintieron que la pesadilla estaba llegando a su fin. Los días siguientes a la detención de Samuel trajeron una calma que Camila no había sentido en mucho tiempo. La amenaza que él representaba se había desvanecido, y por primera vez, sentía que Mateo estaba realmente a salvo. A pesar de esto, las emociones acumuladas de los últimos meses la dejaban exhausta, y el miedo aún la asaltaba en sueños, donde revivía cada momento de angustia y peligro. Sin embargo, cada día que visitaba a Mateo y veía su sonrisa volviendo poco a poco, sabía que todo había valido la pena. Unos días después de la detención, recibió una llamada de Silvia, la trabajadora social. Camila, tengo buenas noticias, anunció Silvia con una voz llena de entusiasmo. Con los nuevos cargos y la resistencia al arresto, Samuel ha perdido por completo sus derechos de custodia. Finalmente, hemos asegurado que no podrá acercarse a Mateo nunca más. El juez emitió una orden permanente de restricción. Camila suspiró de alivio, la noticia aliviando un peso enorme de su pecho. Pero Silvia aún tenía algo más que decirle. Además, la fiscalía ha determinado que Samuel estará bajo custodia sin derecho a fianza hasta el juicio. Es decir, no hay forma de que salga libre, ni siquiera temporalmente. Las palabras de Silvia le dieron a Camila la tranquilidad que tanto había anhelado. Samuel, el hombre que había llenado de terror la vida de Mateo, ya no representaba un peligro. Ahora, ella podía concentrarse en ayudar al niño a sanar y a reconstruir su vida sin el constante temor de que alguien le hiciera daño. Gracias, Silvia. No tienes idea de lo importante que es esta noticia para nosotros, respondió Camila, emocionada. Mateo finalmente podrá vivir en paz. Él es afortunado de tenerte en su vida, Camila. No muchos habrían tenido el coraje de enfrentarse a un hombre como Samuel por tanto tiempo, dijo Silvia, con sinceridad. Ahora, solo queda asegurarse de que Mateo esté rodeado de amor y apoyo. Camila colgó el teléfono, con una sonrisa de gratitud y esperanza en el rostro. Esa misma tarde, fue al centro de protección infantil para contarle la noticia a Mateo. Mateo estaba en el patio del centro, jugando con otros niños cuando vio a Camila acercarse. Corrió hacia ella con una sonrisa radiante, y Camila sintió que su corazón se llenaba de alegría al verlo tan feliz y despreocupado. Lo abrazó con fuerza, sabiendo que aquel momento simbolizaba el final de un capítulo oscuro y el inicio de una vida nueva. Mateo, tengo algo importante que contarte, le dijo, arrodillándose para estar a su altura. El niño la miró con curiosidad, esperando las palabras que cambiarían su vida para siempre. Samuel no va a volver nunca más. Las personas que están a cargo de tu protección se han asegurado de que él no pueda acercarse a ti. Eres libre, Mateo. Ahora puedes vivir sin miedo. Mateo la miró, procesando la noticia. Durante unos segundos, no dijo nada, y luego sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio y felicidad. Por primera vez, el niño podía dejar atrás el miedo que lo había perseguido durante tanto tiempo. ¿De verdad?, preguntó, como si todavía le costara creerlo. Camila asintió, conmovida. Sí, de verdad. Nadie te va a hacer daño. Ahora, puedes pensar en el futuro, en todos esos sueños que tienes. Mateo sonrió y, en un gesto que le sorprendió, envolvió sus brazos alrededor de Camila, abrazándola con fuerza. Ella sintió que todo el dolor, el esfuerzo y las noches sin dormir finalmente habían valido la pena. Aquella sonrisa, aquel abrazo, eran la prueba de que había logrado protegerlo. Esa misma tarde, Camila recibió otra llamada, esta vez de Andrés,
quien le explicó que Mateo podría ser colocado en un programa de acogida para ser adoptado por una familia permanente. Habían recibido varias solicitudes de familias dispuestas a brindarle un hogar lleno de amor y estabilidad. Camila sabía que, si bien sería difícil separarse de él, encontrar una familia para Mateo era el paso final hacia su recuperación. Días después, se realizó una entrevista con una de las familias candidatas. Se trataba de una pareja amable, Laura y Esteban, quienes habían estado esperando ansiosamente la oportunidad de adoptar a un niño. Durante la entrevista, mostraron una calidez y una sinceridad que conquistaron a Mateo de inmediato. Camila se sentía tranquila al ver la conexión entre ellos y sabía que Mateo podría ser feliz con aquella familia. Sin embargo, al final de la reunión, mientras Mateo estaba con Laura y Esteban, Andrés miró a Camila con una sonrisa sutil. Ellos parecen maravillosos, pero, ¿has pensado alguna vez en ser tú la persona que adopte a Mateo? Camila lo miró sorprendida, y por un momento, las palabras de Andrés la hicieron reflexionar profundamente. Desde el primer día en que vio a Mateo, había sentido un lazo especial con él, una conexión que no tenía explicación. La idea de convertirse en su madre le llenaba el corazón, pero también la asustaba. Sabía que adoptar a Mateo implicaba un compromiso y una responsabilidad enormes. No lo había pensado, admitió, con voz temblorosa. Pero él significa mucho para mí. No sé si alguna vez podría dejarlo ir. Andrés sonrió, mirándola con comprensión. Camila, has hecho todo por él. Si tienes ese sentimiento en tu corazón, creo que ya sabes la respuesta. Sería una gran madre para él. La idea fue cobrando fuerza en su mente durante los días siguientes. Sabía que Mateo la veía como algo más que su maestra, y cada vez que estaban juntos, podía sentir el amor y la confianza que había nacido entre ellos. Con cada pensamiento, Camila entendía que quería estar en la vida de Mateo para siempre, no solo como su protectora, sino como su familia. Una semana después, en el centro de protección, Camila y Mateo estaban en el patio disfrutando de un día soleado. Camila tomó su mano y lo miró con ternura. Mateo, quiero hablar contigo sobre algo importante, dijo, con el corazón acelerado. Mateo la miró con sus ojos llenos de curiosidad e inocencia. ¿Te gustaría que yo fuera tu mamá?, preguntó Camila con una voz suave, esperando su reacción. Por un instante, Mateo la miró sin comprender, como si no creyera lo que estaba escuchando. Pero entonces, una sonrisa enorme apareció en su rostro, y los ojos le brillaron de alegría. ¿De verdad, señorita Camila? ¿Usted quiere ser mi mamá?, preguntó, sin poder contener la emoción. Sí, Mateo. Quiero que seas mi hijo. Quiero que tengamos una vida juntos, llena de amor y felicidad. Si tú también quieres, claro. Sin decir una palabra, Mateo se lanzó a sus brazos y la abrazó con una fuerza que decía todo. Las lágrimas brotaron de los ojos de ambos mientras se abrazaban, sintiendo en aquel momento la certeza de que estaban destinados a estar juntos. Desde ese día, Camila comenzó los trámites para adoptar a Mateo. Sabía que el proceso sería largo y lleno de desafíos, pero ya no le temía a nada. Había enfrentado peligros, amenazas y sacrificios para protegerlo, y ahora estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que Mateo fuera su hijo. Con cada día que pasaba, el vínculo entre ambos se hacía más fuerte, y Camila sentía como el amor que había nacido en su corazón la llenaba de felicidad. Mateo ya no era solo un niño que necesitaba protección. Era su hijo, su familia, y juntos comenzarían una vida nueva, sin miedo, sin sombras, solo con la promesa de un futuro lleno de amor y esperanza. Finalmente, el capítulo oscuro en la vida de Mateo estaba quedando atrás, y junto a Camila, comenzaba a escribir una historia nueva, una historia de amor, de coraje y de renacimiento. El proceso de adopción avanzaba a paso firme, pero no sin sus propios desafíos. Camila pasaba cada día cumpliendo con los requisitos y llenando documentos, asistiendo a entrevistas y consultas con trabajadores sociales y psicólogos. Aunque el papeleo era interminable, cada firma, cada reunión y cada paso la acercaba un poco más a su objetivo, convertirse en la madre de Mateo. Mientras tanto, el juicio de Samuel seguía en curso. A pesar de los cargos de abuso y de resistencia al arresto, su defensa intentaba justificar sus actos y mantener su versión de los hechos. Camila no estaba obligada a asistir al juicio, pero, en una de las audiencias, decidió estar presente para cerrar aquel capítulo definitivamente. La sala del tribunal estaba llena, y el ambiente era tenso. Samuel estaba sentado frente al juez, con una expresión de frialdad que había caracterizado todos sus encuentros. Pero esta vez,
Camila no sentía miedo ni temblaba ante su presencia. Miró al hombre que había aterrorizado la vida de Mateo y, en lugar de temor, solo sintió compasión. Sabía que él pagaría por cada acto de crueldad, y que el niño que ella amaba estaba a salvo de su control. Cuando el juez dictó la sentencia, Camila sintió que un peso enorme se desprendía de sus hombros. Samuel fue condenado a varios años de prisión, con la prohibición absoluta de acercarse a Mateo ni de contactar con él de ninguna forma. Ahora, nada ni nadie podría interponerse en la vida que Camila y Mateo estaban comenzando a construir juntos. Esa noche, al regresar a casa, Camila se encontró mirando una fotografía que había tomado con Mateo en el Centro de Protección Infantil. Era una imagen sencilla, ambos sonriendo, él abrazado a su lado y ella mirándolo con ternura. Pero, para ella, aquella fotografía representaba el principio de una vida compartida, una vida en la que se habían elegido mutuamente como familia. Días después, Camila recibió la llamada que había estado esperando durante semanas. Camila, estoy feliz de darte la noticia de que la adopción ha sido aprobada oficialmente, dijo la voz cálida de Silvia al otro lado de la línea. Mateo es oficialmente tu hijo. Las palabras llenaron a Camila de una alegría indescriptible. Durante un instante, se quedó en silencio, sin poder creer que aquel sueño se había hecho realidad. Agradeció a Silvia y colgó la llamada, sintiendo como las lágrimas de emoción corrían por su rostro. El primer pensamiento que tuvo fue correr hacia el centro de protección y compartir la noticia con Mateo. Sabía cuánto había esperado este momento, cuánto había deseado tener una familia que lo amara y cuidara incondicionalmente. Al llegar, el personal del centro ya estaba al tanto de la noticia, y todos la recibieron con abrazos y felicitaciones. Camila sintió el cariño y apoyo de cada uno de ellos, personas que también habían sido testigos del sacrificio y amor que la había impulsado a luchar por Mateo. Camila encontró a Mateo en la sala de juegos, y al verla, el niño corrió hacia ella, como hacía cada vez que la veía. Esta vez, sin embargo, Camila tenía algo especial que contarle. Mateo, tengo una noticia muy importante para ti, dijo, tomando su mano y sonriéndole con ternura. Mateo la miró con los ojos llenos de expectativa. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó con esa voz dulce que hacía poco había comenzado a llamarla mamá, llenando el corazón de Camila de amor cada vez que lo hacía. Ella respiró profundamente, acariciándole el rostro con suavidad. Ya eres oficialmente mi hijo. A partir de hoy, vamos a vivir juntos como una verdadera familia. Esta es tu casa, Mateo, y aquí estarás seguro para siempre. El niño se quedó mirándola, sin decir nada por un instante. Pero, luego, una enorme sonrisa apareció en su rostro, y sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. ¿De verdad, mamá? ¿No tengo que irme nunca? Camila asintió, sin poder contener sus propias lágrimas. Sí, Mateo. A partir de ahora, somos una familia para siempre. Nadie nos va a separar. Mateo la abrazó con fuerza, aferrándose a ella como si quisiera asegurarse de que todo aquello era real. La alegría en su corazón era inmensa, y Camila supo que ese momento sería recordado por ambos como el inicio de una vida llena de amor y esperanza. La primera noche juntos en su nuevo hogar fue mágica. Camila había preparado una pequeña celebración para darle la bienvenida a Mateo. Hicieron pizza juntos, rieron, y cuando llegó la hora de dormir, leyó un cuento junto a él hasta que sus ojos comenzaron a cerrarse de cansancio. «Mamá, ¿me contarás cuentos todas las noches?», preguntó Mateo, acurrucado entre las cobijas y mirándola con una sonrisa. Camila rió suavemente y le dio un beso en la frente. «Claro que sí, hijo. Todas las noches que quieras». A medida que Mateo se iba quedando dormido, Camila lo observaba, sintiéndose completamente feliz y en paz. Sabía que había un largo camino por recorrer, que el pasado no desaparecería de un día para otro, y que ambos necesitarían sanar muchas heridas. Pero lo harían juntos, como una familia. Aquella noche, al ver a Mateo dormir profundamente en su nueva habitación, Camila supo que había encontrado su propósito en la vida. Aquel niño, que había llegado a su vida en circunstancias difíciles y que había enfrentado tanto, era ahora su hijo. Y ella lo amaba más de lo que alguna vez había creído posible. Ambos estaban listos para empezar una nueva historia, una historia en la que el amor y el coraje superarían cualquier adversidad. Los primeros meses de vida juntos fueron un periodo de descubrimientos y adaptación tanto para Camila como para Mateo. La casa estaba ahora llena de risas, juegos y rutinas que los acercaban cada día más. Para Camila, ver la alegría en los ojos de Mateo y escucharlo llamarla mamá,
era un recordatorio constante de todo lo que habían superado para llegar hasta allí. Pero, como toda nueva familia, también se enfrentaron a desafíos. A veces, Mateo despertaba en medio de la noche, gritando y agitado por las pesadillas. Las sombras de su pasado aún lo visitaban en sus sueños, y en esas noches, Camila lo consolaba, abrazándolo hasta que se calmaba. Sabía que las heridas emocionales de Mateo necesitarían tiempo para sanar, pero estaba dispuesta a estar allí para él, brindándole el amor y la seguridad que siempre había necesitado. Una noche, después de uno de esos episodios, Mateo habló en voz baja, mientras Camila lo abrazaba con paciencia. «Mamá, ¿tú crees que algún día voy a dejar de tener miedo?» Camila lo miró, conmovida, y le acarició el cabello con ternura. «Sí, Mateo. Te prometo que algún día el miedo se irá. Yo estoy aquí para ayudarte, y juntos vamos a superar todo lo que te asuste. Eres muy valiente, hijo. Ya has demostrado que puedes enfrentar cosas difíciles». Mateo la miró, y en sus ojos brilló una chispa de esperanza. En ese momento, ella sintió que el vínculo que los unía se hacía más fuerte. Cada día, él se sentía más seguro de su lugar en el mundo y en el corazón de Camila. A medida que las semanas avanzaban, Mateo comenzó a integrarse en la escuela y a hacer nuevos amigos. Camila lo veía socializar y jugar con otros niños, y cada paso hacia su recuperación era un triunfo. Mateo también empezó a hablar sobre sus sueños para el futuro. Le decía que quería ser doctor, bombero y, a veces, hasta astronauta. Era un niño lleno de imaginación y curiosidad, y Camila sentía una enorme satisfacción al verlo soñar sin miedo. Un fin de semana, mientras paseaban en un parque cercano, Mateo miró a Camila con una expresión seria. «Mamá, ¿qué crees que les pasó a mis papás?» La pregunta la tomó por sorpresa. Aunque habían hablado de la adopción y de cómo formarían una nueva familia, Mateo rara vez mencionaba a sus padres biológicos. Era un tema delicado, y Camila sabía que algún día tendrían que enfrentarlo. «Mateo, no estoy segura de dónde están tus padres», respondió con sinceridad. «Pero lo importante es que ahora tienes una familia aquí. Te prometo que siempre te voy a cuidar y amar, y que nunca más vas a estar solo». Mateo asintió, pero parecía reflexivo. Camila entendía que, aunque Samuel había sido una figura opresiva y cruel, sus verdaderos padres aún eran un misterio para él. Sabía que esa curiosidad era natural, y decidió apoyarlo en su búsqueda de identidad en el momento adecuado. Poco a poco, Camila y Mateo construyeron una rutina llena de actividades y momentos especiales. Los domingos por la mañana, cocinaban juntos panqueques, y cada noche, antes de dormir, compartían una lectura y una pequeña charla sobre cómo había sido su día. Eran pequeños rituales que, para Camila, significaban todo, pues eran un recordatorio constante de que ambos habían encontrado algo hermoso y valioso en medio de la adversidad. Un día, Mateo le llevó una pequeña nota escrita a mano en la que se leía: «Mamá, gracias por ser mi familia». Camila se conmovió profundamente al leer esas palabras. Sabía que en el corazón de Mateo, el concepto de familia ya no estaba ligado a la tristeza o el miedo, sino a un amor incondicional y una paz que ambos habían luchado por conseguir. La última audiencia del juicio de Samuel se celebró un mes después de aquella nota. A Camila le preocupaba que la noticia pudiera remover viejas heridas en Mateo, pero el niño la sorprendió con su fortaleza. Cuando le contó que el caso de Samuel había concluido y que él ya no representaría una amenaza para ninguno de los dos, Mateo simplemente asintió, con una expresión tranquila. «¿Entonces ya podemos ser una familia para siempre, sin miedo?», preguntó él. «Así es, hijo», respondió Camila con una sonrisa. «Ya no hay nada que temer. Estamos a salvo». Mateo le devolvió la sonrisa y la abrazó, sellando en ese gesto la certeza de que su vida nueva estaba construida sobre una base sólida de amor y protección. Finalmente, llegó el día en que Mateo y Camila celebraron su primer año juntos como familia. Camila organizó una pequeña fiesta en casa para conmemorar todo lo que habían logrado y para agradecer el apoyo de Andrés, Silvia y de las personas del Centro de Protección Infantil que los habían acompañado durante el proceso. Esa noche, antes de dormir, Camila y Mateo se sentaron en el patio, contemplando las estrellas. Ella sabía que el viaje no había sido fácil, pero también entendía que, al lado de Mateo, había encontrado un sentido profundo a su vida. «Mamá, ¿sabes qué?», dijo Mateo, mirando el cielo. «Cuando sea grande, quiero ayudar a otros niños, como tú me ayudaste a mí». Camila sintió un nudo de emoción en la garganta y lo abrazó con ternura. En ese momento, comprendió que Mateo no solo había sanado, sino que había crecido lleno de amor y empatía,
un niño que había superado el dolor y ahora quería devolver el amor que había recibido. Eso me hace muy feliz, Mateo. Sé que vas a ser una persona maravillosa, y que harás una gran diferencia en la vida de muchas personas. Esa noche, al despedirse para ir a dormir, Camila sintió que todos los sueños que había albergado para Mateo se habían cumplido. Sabía que, a partir de ese momento, sus vidas estarían llenas de amor y paz, y que nada ni nadie podría volver a separarlos. Finalmente, ambos podían mirar hacia el futuro sin temor, sabiendo que habían superado juntos todas las pruebas y que su vínculo era indestructible. Pasaron los años, y el tiempo solo fortaleció el lazo entre Camila y Mateo. Juntos enfrentaron nuevos retos, celebraron logros y compartieron cada momento de sus vidas como una familia unida y amorosa. Los recuerdos de la difícil lucha que vivieron parecían desvanecerse, y en su lugar, cada día construían una historia llena de esperanza y felicidad. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un joven con un corazón noble y fuerte. El miedo y la tristeza que alguna vez lo persiguieron eran ya sombras lejanas. Había crecido rodeado del amor incondicional de Camila, que le dio la seguridad que necesitaba para encontrar su camino. Inspirado por el ejemplo de valentía y empatía de su madre adoptiva, Mateo decidió seguir una vocación de ayuda. Quería ser trabajador social y ayudar a niños que, como él, necesitaran una mano amiga para salir adelante. El día de su graduación, Camila observó con orgullo cómo Mateo recibía su diploma. Al verlo en el escenario, con una sonrisa que irradiaba confianza y gratitud, no pudo evitar recordar al pequeño niño asustado que había conocido años atrás. Sentada entre el público, sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción y felicidad. Había soñado con aquel momento desde el día en que decidió adoptar a Mateo, y ahora, al ver lo lejos que había llegado, sintió que todos los sacrificios habían valido la pena. Esa noche, cuando regresaron a casa después de la ceremonia, Mateo le entregó una carta escrita a mano. Camila, curiosa, abrió el sobre y comenzó a leer. Querida mamá, hoy, mientras recibía mi diploma, no podía dejar de pensar en todo lo que hiciste por mí. No estaría aquí si no fuera por tu amor y tu valentía. Gracias por salvarme, por protegerme, sobre todo, por enseñarme a creer en un futuro lleno de amor y paz. Siempre llevaré contigo en mi corazón, y prometo dedicarme a ayudar a otros, como tú me ayudaste a mí. Eres la mejor madre que alguien podría tener. Gracias por ser mi familia y mi fuerza. Te amo, mamá. Con amor, Mateo. Camila dejó caer la carta sobre su regazo, conmovida hasta las lágrimas. Abrazó a Mateo con fuerza, sintiendo que, aunque el viaje había sido largo y lleno de obstáculos, todo el esfuerzo los había llevado a aquel momento, a aquella paz. Se quedaron así, abrazados, sintiendo la gratitud de haber construido juntos una historia que ningún obstáculo podría romper. Años después, Mateo se convirtió en un trabajador social comprometido y compasivo. En cada caso que tomaba, en cada niño al que ayudaba, se reflejaba su propia historia y la influencia de su madre. Era conocido en su comunidad no solo por su dedicación, sino también por el amor y la empatía con los que trataba a cada niño, como si viera en ellos al pequeño que alguna vez había sido. Y, hasta el último de sus días, Camila siempre estuvo allí, apoyando a Mateo, viéndolo crecer y convertirse en un hombre de bien. Su historia fue un ejemplo de amor y resiliencia, una prueba de que el amor verdadero es capaz de sanar incluso las heridas más profundas. Juntos, Mateo y Camila demostraron que, a pesar de las sombras del pasado, siempre es posible encontrar la luz. Y en esa luz, ambos vivieron una vida plena, sabiendo que habían encontrado el uno en el otro la familia que tanto habían buscado.